Cuando el gobierno ecuatoriano se metió a darle el asilo al señor Julian Assange, se vio que se estaba metiendo en camisa de 11 varas y hoy, transcurrido casi 3 meses desde ese asilo, pues no se ve salida a ese tema. Por lo menos no lo veo yo, pero ahora voy a consultar a un experto, quizás el diplomático más sólido que ha tenido el Ecuador en los últimos años, el embajador José Ayala. ¿Cómo está usted, embajador? Buenos días. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. ¿Hay salida al caso Assange o nos metimos en, como decía yo, en camisa de 11 varas? Yo creo que el gobierno tomó las decisiones que tomó a sabiendas de lo que podía ocurrir. Y lo más probable era entonces, y es ahora, que el señor Assange esté condenado a permanecer indefinidamente en la Embajada del Ecuador, en Londres, a menos que se lleve a cabo un activo proceso de diálogo y de negociación diplomática que no podría sino concluir con 2 opciones. Una, la entrega de un salvoconducto al señor Assange para que viaje probablemente al Ecuador o a otro país a donde él escoja y que le acoja como refugiado o como eventual asilado. O 2, la entrega del señor Assange a las autoridades británicas. Esta segunda parece improbable porque contradiría frontalmente el objetivo que persiguió Assange cuando solicitó el asilo. Y la primera estaría contradicha por el anuncio hecho por la diplomacia británica de que su legislación y la legislación europea no le permite otorgar el salvoconducto a Assange. En consecuencia, lo que usted dice, mi querido Jorge, es lo más probable, una larga permanencia del señor Assange en las incomodidades que le ofrece la Embajada del Ecuador en Londres. Algo así como en los años 50 pasó con Aya de la Torre en la Embajada colombiana en Lima. Claro. 5 años de permanencia ahí. Así es, y quizá también ese caso sea considerado como un precedente para una tercera opción, que también es posible, el acudir a la Corte Internacional de Justicia para que resuelva jurídicamente o judicialmente el tema. ¿Y ese fallo de la Haya sería vinculante? Tendría que ser vinculante porque tanto el Ecuador como Gran Bretaña son partes signatarias han suscrito el Estatuto de la Corte, que es un anexo a la Carta de las Naciones Unidas. Pero no terminaría allí el problema, porque si recordamos bien el caso de Aya de la Torre, planteó una divergencia básica que hay en el derecho internacional. ¿Es el derecho internacional una disciplina universal o no? Si es una disciplina universal y hay una sola disciplina universal, entonces la característica del asilo latinoamericano no obliga a Gran Bretaña, porque el asilo latinoamericano, que está arreglado por las convenciones de Caracas, es una institución básicamente latinoamericana. Claro, del derecho interamericano. Claro, y luego, en el caso de Aya de la Torre, justamente la Corte Internacional de Justicia dictaminó en 2 ocasiones, en la una, que Colombia tenía derecho a concederle el asilo a Aya de la Torre de conformidad con la legislación latinoamericana, y 2, que el Perú no estaba obligado a concederle el salvoconducto de acuerdo con el derecho internacional general. En consecuencia, hubo un impasse que fue necesario concluir después mediante una tercera negociación. Claro. Podría eventualmente, como ahora los litigantes diríamos eventuales, serían un país latinoamericano vinculado y deseoso de cumplir, supongo, las convenciones latinoamericanas, y uno europeo que niega la existencia del asilo como institución del derecho internacional general, entonces se produciría una situación compleja cuya solución no podemos avisorar. Lo que pasa, embajador Ayala, es que usted conoce temas que el canciller Patiño desconoce olímpicamente y por eso usted sabe por dónde van las cosas y él evidentemente no sabía cuando se metió en esto. A propósito, y me paso a otro tema, la política internacional ecuatoriana, por ejemplo, el tema sirio. El Ecuador ha estado muy a favor de la dictadura siria, en definitiva. ¿Por qué lo hace? ¿Por ignorancia, fanatismo, dogmatismo, cumplimiento de las políticas que vienen de la Habana y de Caracas, o qué? Yo creo que puede ser un poco de todo eso y además una manera sui generis de pensar que le caracteriza al señor presidente Correa. Él es una persona que ha manifestado que tiene conocimientos múltiples y probablemente los tenga. Pero la parte negativa... Yo tengo mis dudas. Bueno, pero la parte negativa de su personalidad consiste en que él no cree que es capaz de equivocarse. Él considera que lo que él piensa es correcto y es la verdad. En consecuencia, cuando él toma una posición
denominada por él mismo antiimperialista. Él cree estar defendiendo los intereses de los países injustamente tratados en la historia, pero lo que está reviviendo, si se quiere, colateralmente, es la forma de actuar de los países en la época de la Guerra Fría. Entonces, ¿cómo ha actuado ahora en el caso Siria? Como un país del mundo en desarrollo, del tercer mundo, de los injustamente tratados por la historia, que protesta porque puede existir la eventualidad de que detrás de la intervención de las Naciones Unidas se esté preparando una acción militar del Consejo de Seguridad en el caso de otro país del tercer mundo, Siria. Eso le coloca una venda en los ojos en cuanto a qué es lo que ocurre en Siria. Una matanza fenomenal de niños, inclusive torturados, que ha llevado a instituciones muy serias de todo el mundo a considerar que hay crímenes contra la humanidad de los que pueden acusarse al señor Bashar el-Assad. El señor Correa no ve eso. Lo que ve es el imperialismo tratando de, a través del Consejo de Seguridad, del que somos parte nosotros, y con respecto a cuyas decisiones estamos obligados, tratando, digo, de atacar a otro país del tercer mundo, la inocente Siria. Entonces, revive el ambiente y el espíritu de la Guerra Fría y cree que él tiene razón en unos planteamientos que todo el mundo critica. Mire usted, Jorge, para recordar un simple hecho, cuando el Consejo de Seguridad, a causa de los vetos de China y Rusia, no puede actuar en el caso Siria y toma decisiones que en definitiva no llegan a consagrarse por ese veto, se acude a la Asamblea General, que es la máxima representación de la democracia internacional. Todos los países miembros votan allí y la Asamblea aprueba con una mayoría gigantesca, me parece que 142 votos, 152 votos de un total de 180, la resolución sobre Siria. Y el Ecuador no se impresiona por esa gran mayoría que le demuestra que está equivocado en sus planteamientos, y el señor Correa sigue hablando de que defiende a los pobres contra los ricos. Sí. Ahora, toda esta política supuestamente antiimperialista, esta posición frente a la Gran Bretaña y frente a Suecia en el caso Assange, una serie de políticas extrañas, por decirlo menos, del gobierno ecuatoriano, ¿son reparables? ¿O el daño que está sufriendo el Ecuador como parte de la comunidad internacional será muy difícil reparar, subsanar? Yo creo que en lo internacional sobre todo, pero también en lo interno, cuando se echa a correr una realidad dolorosa o una supuesta realidad dolorosa, corregir ese rumor es mucho más difícil que causar el daño inmediato que ese rumor produce. Yo pienso, por ejemplo, lo que ocurría cuando yo era alto comisionado en Ginebra y embajadores de países europeos, africanos, asiáticos, latinoamericanos, me llamaban a comentar las actitudes sui generis del presidente Bucaram, que entonces bailaba en una tribuna y se rociaba agua sobre la cabeza para refrescarse. Y entonces, con ironía me decían, el Ecuador tiene un presidente sui generis. Ese daño le causó al Ecuador, esas actitudes le causó al Ecuador un daño tremendamente serio, porque la imagen del Ecuador pasó a configurarse cada vez más nítidamente en el lado de los banana countries, las banana republics, los países bananeros en los que todo tropicalismo es posible y ninguna seriedad florece. Eso está pasando ahora en el Ecuador y lo vemos en lo interno cuando a mí me parece, perdóneme que lo interrumpa, mucho más grave la pésima conducción de la política internacional del señor Patiño y del señor Correa que lo que hace el señor Bucaram cuando se echaba agua en la tarima. Pues sin la menor duda, porque en este caso se adoptan actitudes que aparentemente son serias respecto de problemas que son tremendamente serios. El problema del mantenimiento del respeto a los derechos humanos en el mundo es una fiebre que ha contagiado a la humanidad en este siglo XXI y con justa razón. Gracias a Dios. Todo, sí. Gracias a Dios, el siglo XXI va a ser el siglo del humanismo, o sea, del respeto de los derechos humanos. Y el señor Correa, con sus actitudes autoritarias, con su intervención en la justicia, con su afán de perennizarse en el poder, está destrozando todos los principios que caracterizan al respeto de los derechos humanos y a la vigencia de una democracia en el Ecuador. Y el Ecuador ya está mal visto en la comunidad. Muy mal visto, sin duda alguna. Yo le escuché decir en una ocasión al señor Correa que era preferible que hablaran del Ecuador, aunque comentaran negativamente. Esa actitud
me parece infantil y superficial al extremo. Claro. De un país, Peligroso. un gobernante tiene que procurar que hablen siempre bien. Claro. Y si no van a hablar bien, por lo menos que no hablen de ese país. Y no simplemente causar escándalo para producir un impacto informativo, pero estar desprestigiando la esencia de un país que es una entidad seria, que se cultiva a través de procedimientos serios históricamente. ¿Y ese desprestigio será duradero? ¿O cuando se termine el correísmo se reparará de inmediato? Va a ser difícil reparar. Lo mismo que pasa con las instituciones, mire Jorge. La Cancillería, que era una institución seria, sumamente seria, Sin duda, respetabilísima. Cancillería, Fuerzas Armadas, en ese orden. E Iglesia Católica, en ese orden. Fueron en los años fines de los 80, 90, fueron consideradas por la opinión ecuatoriana como las instituciones más serias. Este rato está totalmente desinstitucionalizada, destrozada en sus fundamentos. Para rehacerla se necesitará por lo menos una generación, pero una generación que trabaje para restablecer esa seriedad. De modo que el daño es gravísimo y así es el daño que se ha irrogado al Ecuador en cuanto a su desprestigio internacional. Qué grave y qué pena. Embajador Ayala, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, mi querido Jorge. El embajador José Ayala, quien, y cabe recordar esto porque hizo una mención del embajador Ayala en sus respuestas, fue el alto comisionado, el primer alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un cargo por el cual fue elegido por toda la comunidad internacional. Así de importante es su palabra y así de grande es su prestigio.